Bienvenidos desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Les saludamos y les damos la bienvenida a una nueva exploración. Hola a todos. Hoy nos vamos a meter en un análisis geopolítico. La verdad, muy interesante. Es sobre el conflicto entre Irán e Israel, pero lo veremos desde un ángulo distinto, quizá no el más común. Así es. Vamos a mirar cómo, más allá de lo que es la fuerza militar directa, que bueno, es lo que siempre sale en las noticias, Claro, los titulares, exacto. pues cómo entran en juego otros factores que son cruciales. Hablamos de poder blando, de la guerra por intermediarios, eso que llaman guerra proxy, y algo muy importante, la batalla por la narrativa, por la legitimidad. Y bueno, para guiarnos en esta charla tenemos un artículo que me pareció muy sugerente. Se titula Más allá del campo de batalla, poder blando, guerra proxy y narrativas en el conflicto Irán-Israel. Y el autor es Juan Carlos Salcedo, que escribe sobre dominio terrestre para la revista Geodese. Exacto, un análisis muy bueno que de hecho forma parte de la nueva edición, la de octubre de la revista Geodese. Ah, mira qué bien. Sí, y bueno, recomendamos buscar este artículo y otros trabajos de Juan Carlos Salcedo y demás expertos directamente en la página web, geodese.com. Y aquí viene una noticia excelente. La suscripción a Geodese es totalmente gratis. Sí, eso es genial. Así que les invitamos de verdad a visitar geodese.com, se suscriben sin costo y pueden descargar la revista completa. Es una fuente de análisis muy riguroso. Definitivamente. Si tienen amigos, colegas, a quienes les interesan estos temas, pues compártanla. Pero por ahora vamos a meternos a desgranar las ideas de este artículo, ¿te parece? Perfecto. La misión hoy, digamos, es entender cómo Irán, que parte de una desventaja militar clara frente a Israel, pues ha desarrollado una estrategia que podríamos llamar híbrida, ¿no? Busca competir en otros planos, en otros terrenos, para ir desgastando la libertad de acción israelí y al mismo tiempo, claro, aumentar su propia influencia. Tanto regional como global. Perfecto. Entonces, vamos a desglosar esa estrategia híbrida. El punto de partida que marca Salcedo es innegable, la asimetría material. Claro. Israel, pues, con su tecnología militar súper avanzada, capacidades importantes y el apoyo clave de Estados Unidos. Fundamental. Y por otro lado, Irán, que enfrenta limitaciones, ¿no?, en su poder convencional, en parte por, años de sanciones internacionales. Precisamente. Y frente a esa disparidad, que es muy marcada, pues parece que Teherán como que asume que una victoria militar clásica, digamos, contra Israel. Un choque directo. Exacto. Un enfrentamiento Estado contra Estado, pues es poco probable. Y además sería muy riesgoso. Claro. Por eso, el eje de su estrategia parece que se mueve, se desplaza del campo estrictamente militar hacia lo político, lo social y, yo diría, sobre todo, lo reputacional. A ver si entiendo bien. El objetivo principal entonces no sería buscar una derrota militar decisiva de Israel en el campo de batalla tradicional. ¿Hacia dónde apunta realmente? El enfoque parece ser más sutil y de largo plazo. Se orienta a erosionar, pero gradualmente, el margen de maniobra de Israel. Y también el de su aliado principal, Estados Unidos, en la región. Ajá. Y al mismo tiempo, busca posicionarse como un referente, un líder dentro del mundo musulmán. ¿Cómo? Construyendo y promoviendo una narrativa. La narrativa de la resistencia frente a lo que ellos presentan como agresiones, como injusticias. El autor Salcedo menciona enfoques no tradicionales. Cita a Gene Sharp, este teórico, y habla de conceptos como acción no violenta y brutalidad reputacional. ¿Cómo se aplica eso aquí? Suena un poco contraintuitivo, ¿no?, en un conflicto tan militarizado. Sí, es una perspectiva interesante, la verdad. Lo de la brutalidad reputacional se refiere a cómo el uso de la fuerza por parte de un actor, especialmente si la gente, las audiencias clave, lo perciben como excesivo, como desproporcionado, puede terminar volviéndose en su contra. O sea, genera rechazo, condenas internacionales, daña la imagen pública y al final le quita legitimidad a sus acciones. Y supongo que Irán intenta capitalizar esas percepciones. El artículo sugiere que sí, que lo hace. Parece que aprovecha las respuestas militares de Israel en distintos conflictos. El texto menciona Líbano en 2006, Gaza en 2008, 2009, 2014
Y bueno, lo más reciente, 2023-2024. Claro. Respuestas que han generado críticas internacionales por el impacto humanitario. Irán usa estos episodios para reforzar su discurso, su narrativa de agravio. Se presenta como el defensor de los palestinos y por extensión de toda la comunidad musulmana, la UMA. La comunidad global de creyentes, sí. Exacto. Entonces, esa brutalidad que ejerce el adversario se convierte paradójicamente en un activo político y simbólico para Irán. Entendido. El artículo también menciona el poder blando, este concepto de Joseph Nye. Hablamos de la capacidad de atraer, de influir, a través de la cultura, los ideales políticos. ¿Cómo encaja eso en la estrategia iraní? Pues se conecta directamente con la ideología del régimen iraní desde la Revolución del 79. Sobre todo con el concepto de Wilayat al-Faqih, que la máxima autoridad religiosa tiene también la autoridad política suprema. Y esto permite enmarcar la resistencia no solo como una táctica geopolítica, sino como un deber ético religioso, defender a los oprimidos del mundo musulmán. O sea, buscan generar una atracción que va más allá de lo puramente estratégico o militar. Exacto. Intentan construir una base de apoyo, de simpatía, en la región y fuera de ella. Se presentan como un polo de valores alternativo a Occidente o a otros rivales regionales. Es una forma de competir por la influencia ideológica, por la influencia moral. Y esto nos lleva, casi lógicamente, a otro pilar clave de esta estrategia que Salcedo destaca: la guerra por delegación, la guerra proxy, absolutamente central. Es clave en el enfoque iraní. Irán ha ido tejiendo una red de actores no estatales, aliados, por todo Oriente Medio. Y funcionan como extensiones de su poder, de su influencia. Ajá. El artículo señala los casos más conocidos: Hezbolá, en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Palestina, los hutíes en Yemen, y también varias milicias chiitas en Irak, que a veces se agrupan bajo el nombre de Hashd al-Shaibi, que es una coalición compleja, ¿no? Sí, es diversa, pero tiene facciones clave alineadas con Irán. Algunas incluso se han integrado, en parte, al aparato de seguridad de Irak. ¿Y cuál es la ventaja estratégica de operar así, a través de estos grupos? ¿No tiene también un riesgo? ¿Perder el control, por ejemplo? Sin duda, hay riesgos, claro, pero las ventajas, desde la perspectiva de Teherán, parecen ser considerables. Estos proxies le permiten a Irán, primero, presionar a sus adversarios, principalmente Israel y Estados Unidos, en varios frentes geográficos a la vez. Segundo, les da capacidad para modular la escalada. Pueden iniciar ataques o mantener una presión baja sin que Irán tenga que meterse en una guerra directa, que sería mucho más cara y peligrosa. Y supongo que les da también la opción de negar su implicación directa, la famosa negación plausible. Justamente. Aunque bueno, los vínculos suelen ser evidentes para la inteligencia y los analistas. Claro. Irán puede distanciarse públicamente de lo que hacen sus aliados cuando le conviene estratégicamente. El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que el artículo menciona como un detonante de una fase muy intensa. Sí. Pues ilustra cómo estos actores, aunque tengan sus propias agendas, operan en un marco donde el apoyo iraní, sea financiero, logístico, de entrenamiento, armas, es relevante. Y eso le permite a Irán influir en la región sin exponerse directamente. Algo que me llamó mucho la atención del análisis de Salcedo es cómo trata el tema del dominio terrestre. Dice que esta capacidad, la de un enfrentamiento directo en tierra, está como marginada en la estrategia iraní frente a Israel, pero no lo presenta solo como una debilidad. Es un matiz importante, sí. El artículo lo plantea casi como un catalizador, como que en la dificultad o la inconveniencia de buscar una pelea terrestre directa con Israel. Es lo que impulsa a Irán a adaptarse, a perfeccionar estas otras herramientas de poder. El poder blando, la guerra proxy y, crucialmente, la lucha por la narrativa. Claro. Y además, estas herramientas tienen la ventaja extra de que ayudan a proteger el propio territorio iraní. Mantienen los conflictos activos, pero lejos de sus fronteras. Y aquí llegamos a lo que parece ser el corazón del argumento. La disputa principal se traslada al terreno simbólico.
La pregunta clave es quién logra definir el marco moral del conflicto ante la opinión pública mundial. El artículo habla de estudios de opinión, debates jurídicos. Sí, este es un eje central del análisis totalmente. Cita, por ejemplo, un estudio del Pew Research Center. El artículo le pone fecha proyectada a 2025, como indicando una tendencia que reflejaría percepciones globales, pues mayoritariamente desfavorables hacia las políticas de Israel en varios países. Incluso señala como una parte importante de la propia población israelí percibiría una falta de respeto internacional hacia su país. Y este es el caldo de cultivo donde florece la batalla narrativa. ¿Y cómo entra aquí el derecho internacional? El artículo menciona análisis legales específicos atribuidos a Ulbricht y Grift, también con esa proyección a 2025, que se centran en evaluar la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte de Israel, lo que en derecho se llama jus ad bellum. Si la respuesta militar es justificada y proporcionada. Básicamente eso, si no excede lo necesario para lograr un objetivo militar legítimo. Estos estudios, según el texto, usan distintas fuentes, imágenes satelitales, análisis de daños, para documentar el impacto en civiles, en infraestructura, por ejemplo en Gaza después del 7 de octubre. Y plantean preguntas sobre si se respetaron los principios de distinción y proporcionalidad. Vale, tenemos percepciones públicas, debates legales. Pero, ¿cómo explota Irán esto concretamente? ¿Cuáles son las herramientas que usa, según el artículo? Salcedo identifica 3 mecanismos principales que Irán parece usar de forma coordinada. Primero, lo que llama diplomacia pública. Ok. O sea, voceros oficiales, participar en conferencias internacionales, aliarse estratégicamente con ONGs críticas, todo para enmarcar el conflicto principalmente desde los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y esa narrativa de víctima-agresor. Bien. ¿El segundo? Segundo, lo que se conoce como lawfare, la guerra jurídica. Y esto no significa necesariamente ganar todos los casos, sino usar los instrumentos legales como un arma más. Entiendo. Implica apoyar o iniciar denuncias ante tribunales internacionales, como la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia. Respaldar demandas en países contra funcionarios o empresas y amplificar en los medios cualquier dictamen, resolución o informe que cuestione la legalidad o la proporcionalidad de las acciones israelíes. Y el tercer mecanismo será el mediático y digital, me imagino. Correcto. Un ecosistema mediático y digital propio y afín. Aquí entran agencias de noticias, canales de TV como Press TV o Al-Alam, y una presencia muy activa en redes sociales. ¿Para qué? Para difundir masivamente relatos, imágenes impactantes, testimonios. Que refuercen su narrativa. Exacto. Que enfaticen el sufrimiento de las poblaciones afectadas, sobre todo palestinas, que resalten las asimetrías del conflicto y refuercen la idea del agravio histórico y la resistencia. La clave es la sinergia, cómo funcionan juntos estos 3 mecanismos. Y el objetivo final de toda esta presión narrativa, legal, diplomática, se traduce en algo tangible. El objetivo es que la presión acumulada genere consecuencias concretas. Consecuencias que debiliten a Israel y fortalezcan la posición de Irán. Por ejemplo, Pues puede ir desde resoluciones de condena en la ONU u otros organismos hasta posibles sanciones económicas, embargos de armas o restricciones a la cooperación militar o de inteligencia que otros países tienen con Israel. ajá, También busca alimentar campañas de boicot ciudadano o empresarial, como el movimiento BDS. boicot, desinversión y sanciones. Ese mismo. Y presionar diplomáticamente a gobiernos aliados de Israel para que cambien sus políticas o al menos moderen su apoyo. Otro concepto que Salcedo introduce y que me pareció especialmente agudo es cómo Irán disputa la cadencia operativa del conflicto. ¿A qué se refiere con eso? Tiene que ver directamente con el uso estratégico de los proxies. Al pasarles la iniciativa ofensiva a esta red de milicias de grupos dispersos que actúan con cierta autonomía táctica, Irán logra imponerle a Israel un ritmo de confrontación que es irregular, difícil de predecir. Se caracteriza por lo que el artículo llama picos y pausas. ¿Y qué efecto tiene ese patrón? ¿Ataques intermitentes? ¿Calma tensa? Tiene varios efectos estratégicos importantes.
Primero, obliga a Israel a estar en alerta y preparación defensiva casi constante, y en múltiples frentes. Eso tiene un costo financiero altísimo. Claro, los sistemas de defensa, inteligencia. Exacto. Y genera una fatiga social considerable. Sobre todo cuando hay que movilizar reservistas por mucho tiempo. Segundo, le dificulta a Israel imponer su propio ritmo operacional de forma sostenida. Muchas veces, en lugar de controlar la iniciativa, se ve forzado a reaccionar. Y a eso le sumamos la amenaza desde múltiples direcciones que mencionabas antes. Líbano, Gaza, Siria. Exacto. La posibilidad de que se activen ataques simultáneos o coordinados desde Líbano, Gaza, Siria, Irak, incluso Yemen con los hutíes, obliga a Israel a dispersar sus fuerzas. Militares y de inteligencia. Y eso diluye su ventaja tecnológica. Claro, porque la tecnología es más efectiva si puedes concentrarla en un solo frente. Además, Irán y sus aliados usan tácticas de saturación, como lanzar muchísimos cohetes de bajo costo o usar cada vez más drones relativamente baratos. No buscan tanto una victoria decisiva en cada ataque. No necesariamente, sino un desgaste incremental del adversario. Es, en esencia, una forma de pasarle los costos del conflicto al otro lado mientras preservan sus propios recursos. Precisamente, influir o dictar el ritmo del conflicto se convierte en una herramienta estratégica en sí misma. Le permite a Irán imponer costos económicos, sociales, políticos a Israel, mientras preserva su propia capacidad y evita esa escalada directa y generalizada que, como decíamos, probablemente no le conviene. Mantiene la flexibilidad. Eso es, para aumentar o disminuir la presión según cómo vayan las cosas, internacionalmente o según sus propios intereses. Entonces, si juntamos todas las piezas, la conclusión del artículo es que el teatro de operaciones decisivo en esta confrontación no es solo el campo de batalla físico, sino, y quizás cada vez más, el dominio cognitivo. Así es. Las ideas, los símbolos, cómo se interpretan las leyes, las percepciones de la opinión pública global, todo eso forma ese dominio cognitivo. El argumento de Salcedo es que, bueno, Israel probablemente mantendrá su superioridad militar convencional. Sí, eso parece claro. Pero su éxito estratégico a largo plazo dependerá cada vez más de su capacidad para alinear sus acciones militares y sus narrativas con unos estándares. Estándares de proporcionalidad, de legalidad, de legitimidad, que la comunidad internacional perciba como aceptables. Y la apuesta iraní, por lo tanto, es ir minando esa legitimidad poco a poco, a largo plazo. Correcto. Irán parece apostar a que con el tiempo puede ganar esa batalla por la legitimidad, consolidar su imagen como líder de la resistencia, sobre todo en el mundo musulmán, y transformar gradualmente la correlación de fuerzas a su favor. ¿Cómo? Acumulando costos políticos, diplomáticos, reputacionales para Israel. La legitimidad, y el texto lo argumenta muy bien, no es algo secundario. Condiciona las alianzas internacionales, las relaciones comerciales, el apoyo diplomático en foros clave. Y al final, la viabilidad política de sostener operaciones militares largas sin sufrir un aislamiento internacional que sea perjudicial. En resumen, este análisis de Juan Carlos Salcedo, que discutimos, publicado en GeoDS, nos da una perspectiva realmente valiosa, necesaria para entender la complejidad del conflicto Irán-Israel. Va más allá de contar misiles o capacidades militares. Nos muestra una estrategia iraní que es híbrida, con muchas caras. Sí, multifacética. Exacto. Que combina poder blando, guerra a través de intermediarios y una lucha muy, muy intensa y constante por dominar la narrativa, por ganar la partida de la legitimidad internacional. La idea clave, creo, que nos deja esta charla es que la legitimidad se ha vuelto un verdadero centro de gravedad en este tipo de conflictos, los conflictos asimétricos de hoy en día. Las percepciones públicas, cómo se interpreta el derecho internacional, la habilidad para controlar el relato, se han convertido en herramientas, casi podríamos decir en armas, tan decisivas como las que se usan en el terreno, capaces de redefinir equilibrios de poder, incluso frente a una superioridad militar que es evidente. Nos deja pensando, ¿no?, en cómo en la geopolítica actual, esa batalla por las mentes y los corazones, por obtener la validación o al menos la aquiescencia de la comunidad internacional, puede ser tan determinante o incluso más que la que se pelea en el campo de batalla físico. Una reflexión fundamental, sin duda, para entender la dinámica de muchos de los enfrentamientos que marcan nuestro tiempo. Les recordamos una vez más,
Pueden leer el artículo completo de Juan Carlos Salcedo, Más allá del campo de batalla, poder blando, guerra proxy y narrativas en el conflicto Irán-Israel. Está en la nueva edición de octubre de la revista Geodese. La encuentran en geodese.com. Exploren la página, de verdad. La suscripción es totalmente gratuita y van a encontrar análisis profundos, rigurosos como este. Anímense a descargar la revista y, bueno, ¿por qué no? A compartirla con amistades, colegas, con cualquiera que quiera entender mejor las complejidades de la geopolítica y la defensa en el mundo de hoy. Ha sido un placer compartir esta exploración. Desde Bogotá, Colombia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.